Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 28 de enero y esto es El Pulso. Comenzamos. Bueno, el programa de hoy viene muy completito, así que vamos a ir rapidito con este sermón. Porque hoy, aparte del sermón, como digo, tendremos al director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y después la tertulia de final de mes. Así que vamos un poco apurados. Como es lógico, todavía seguimos hablando del accidente de Adamuz, que se llevó por delante la vida de 45 personas. Finalmente parece ser que el fallo estaba en el raíl por el que iba el Lirio y que tenía partes de ese tramo tenía piezas recicladas. A pesar de que, bueno, pues todos entendimos que había sido renovado al completo, pues resultó que no. El ministro se ha hartado de explicar lo que sabía, o al menos lo que parece que sabía, y parece que ha hablado de más. Suele pasar con la gente que es así un poco boca chancla. Y más en un político, como es el caso de Óscar Puente, que siempre ha estado deseando que le dieran foco, aunque fuera para contar algo malo, como ha sido este caso. Queda claro que el ministro habló antes de tiempo, queriendo pues quizás ocupar portadas, como bien ha dicho él, demostrando que está en el puente de mando y que no está en un reservado del Ventorro. Viene a ser un poco aquello de, mira mamá, sin manos. Pues la torta ha sido de AUPA y ya hay muchas voces que piden su dimisión. Porque, como ha dicho Felipe González, han dimitido los que sabían y han dejado a los que no saben. Por otro lado, las familias de las víctimas se negaron a compartir el funeral con algunos políticos a los que hacen culpables de la tragedia, algo que es totalmente razonable, cuando aún no queda claro qué ha pasado. Y en todo caso, lo que se va sabiendo deja claro que alguien, más allá de los técnicos, tiene culpa. Ya veremos quién. Por cierto, alguno no ha entendido eso de que España es un Estado aconfesional. Lo aconfesional es el Estado, no la gente, ni el país. El Estado es la estructura de administración que gestiona un territorio. La gente, las familias, el pueblo, no es aconfesional, no tiene que serlo. Por tanto, es comprensible que haya un acto formal e institucional y que ese acto sea aconfesional, pero también que se celebren funerales religiosos, que hay quien lo ha criticado también, como el que se ha celebrado esta tarde en la Catedral de Sevilla, donde miles de sevillanos se han congregado. En cualquier caso, como dije la semana pasada, quedan muchos meses para saber exactamente qué pasó. Y para tener al responsable y, por supuesto, tener al responsable de la investigación dando entrevistas, yo creo que tampoco ayuda demasiado a despolitizar la vida de este país. El día que entendamos que no todo es solucionable por la política y que no todo hay que gestionarlo de manera partidista, habremos conseguido convertirnos en un buen país. Son las 10:03, tomemos el pulso a la actualidad. Antes de meternos en la portada, les cuento que tal día como hoy, en 1853, en la ciudad cubana de La Habana, nace José Martí, el que será político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano, así como organizador de la Guerra del 95 para liberar a Cuba del dominio español. Pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será combatiente. En este caso, su prematura muerte a los 42 años de edad en una emboscada lo convertirá en un mártir de la lucha independentista cubana. También hoy, 28 de enero, pero del 814, muere en Aquisgrán, Alemania, Carlomagno, emperador del Sacro Imperio de Occidente, el reino europeo más importante de su época y que para mantenerlo tuvo que guerrear. En 1881, el 28 de enero de 1881 muere en San Petersburgo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, gran figura de la literatura rusa del siglo XX y de todos los tiempos. Sus obras de gran realismo cuentan con un profundo contenido psicológico.
En el guiño histórico les cuento que tal día como hoy, pero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno de España debido a la división interna de su partido, de la UCD, a lo que se unen los continuos atentados terroristas, el aumento de la tasa del paro y los constantes rumores sobre una posible intervención militar. Tal día como hoy, pero en 1886, 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, la lanzadera espacial Challenger, con 7 tripulantes a bordo, estalla a 16 kilómetros de altura. La cabina, con sus tripulantes, queda prácticamente intacta, pero se desintegrará al impactar en el océano. Nadie sobrevive a la tragedia. Hoy felicitamos a los Tomás, por Santo Tomás de Aquino, a los Tirso, Flaviano, Auyutor, Julián, Valerio, Virilo, Santiago, Redegunda y Ricardo. Y hoy han sido el Día Internacional de la Coexistencia Pacífica y el Día Europeo de la Protección de Datos. Así que, shh. Y en portada, ¿qué les contamos? Pues les cuento la borrasca Christine, que mantiene en alerta a Sevilla y su provincia este miércoles con fuertes rachas de viento y lluvias que están provocando numerosas incidencias en Lora del Río. El Guadalquivir concentra la atención y su caudal ha aumentado de forma notable hasta rozar los 800 metros cúbicos por segundo. El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, asegura que la situación está bajo control, aunque se mantiene una vigilancia constante ante posibles repuntes. En la capital, el viento, con rachas de hasta 99 km por hora, ha provocado la caída de numerosos árboles en distintos puntos de la ciudad. Uno de los incidentes más graves se ha producido en el Hospital Virgen del Rocío, donde un árbol ha causado heridas leves a una mujer. El ayuntamiento en concreto ha tenido que atender más de 400 incidencias entre las 12 de la noche de ayer y las 12:30 del mediodía de hoy. El peligro se mantiene activo, el peligro se mantiene y por tanto se mantiene el plan de emergencias nivel 1. En el ámbito local les cuento de vivienda. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha organizado este martes las jornadas Luces Largas Vivienda Asequible, donde ha presentado un paquete de medidas en materia de vivienda y ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico. La respuesta del alcalde, José Luis Sanz, no se ha hecho esperar. En rueda de prensa ha reprochado a Muñoz su gestión anterior y le ha instado a presionar al gobierno central para bajar el precio de la vivienda protegida mediante impuestos y ayudas hipotecarias. Sanz ha defendido la actuación de su equipo y ha destacado que actualmente hay 2.700 viviendas protegidas en construcción en la ciudad. Les cuento también que el puerto de Sevilla ha cerrado 2025 con un crecimiento del 3,4% en el tráfico de mercancías, superando los 4,4 millones de toneladas, impulsado por el buen comportamiento de los fertilizantes, las chatarras de hierro y el contenedor. En el lado negativo destaca el descenso del 13% de los trenes de mercancías debido al retraso de las obras en el acceso ferroviario. En el ámbito regional, las críticas de la oposición, en este caso los partidos de la oposición de izquierda, han criticado al gobierno andaluz por no suspender las clases en toda la comunidad pese al temporal. Desde el PSOE, Mario Jiménez ha defendido que ante avisos de nivel naranja es preferible pecar de prudencia para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Más duro ha sido el diputado Jacinto Viedma, que ha calificado de imprudencia temeraria la decisión de mantener abiertos los centros escolares en zonas con fuertes vientos y lluvias. Por otro lado, una noticia sobre la sanidad en Andalucía. El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar como querellados al exgerente del Hospital Virgen del Mar, Sebastián Quintero, y al director económico de la Central Provincial de Compras de Cádiz, en una causa por presunta malversación relacionada con el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia. El juez ha solicitado además un informe pericial en la Intervención General del Estado para analizar de forma global los contratos investigados y determinar un posible daño al erario público. La instrucción está prorrogada hasta abril de este año. En el ámbito nacional, pues hablamos de la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado y que no afectará esta renuncia al juicio por el caso de las mascarillas, que se celebrará igualmente en el Tribunal Supremo. Tras dejar su escaño, el exministro pierde el aforamiento y esa pieza separada, en la que también se investiga a Santos Cerdán, pasará a la Audiencia Nacional. Ábalos, en prisión provisional por el caso Coldo, ha anunciado su renuncia después de que el Supremo rechazara su recurso. El juicio por las mascarillas mantiene fecha y competencia del Alto Tribunal con vistas a celebrarse a partir del próximo mes de abril. Por el otro lado, pues el juez investiga el caso Montoro. Ha solicitado abundante documentación del despacho Equipo Económico, epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, principalmente del sector gasístico, durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.
El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, reclama cuentas anuales, memorias y registros mercantiles del despacho y de otras sociedades vinculadas al exministro, así como información patrimonial de varios investigados. Les cuento también que el sindicato ferroviario ha sumado a los maquinistas y ha convocado huelgas de 24 horas los días 9, 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe y Logirail para denunciar la grave situación del ferrocarril. El sindicato vincula estas movilizaciones a los recientes accidentes y al deterioro de la red ferroviaria. El gobierno también, en otra noticia, el gobierno ha iniciado el trámite de urgencia para la regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de medio millón de migrantes tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. La medida se dirige a solicitantes de asilo que hubieran presentado su petición antes de finales de 2025. Y cerramos el noticiero con la noticia de Donald Trump e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que la flota militar que ha enviado hacia Irán está preparada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario, según ha publicado en Truth Social. Trump comparó este despliegue con el enviado a Venezuela y urgió a Irán a sentarse pronto a negociar un acuerdo que excluya armas nucleares, señalando que el tiempo se acaba. Y ahora, como cada miércoles a esta hora, hablamos de los deportes. Y saludamos ya a nuestro compañero Fran Gutiérrez, que nos cuenta toda la actualidad deportiva de la ciudad. Muy buenas noches, querido Luis Alonso de Miguel. La actualidad deportiva nos lleva nuevamente a analizar cómo fue el fin de semana para los equipos sevillanos en lo que a la competición doméstica se refiere. La suerte se repartió de forma desigual en ambos bandos. Mientras que el Sevilla Fútbol Club logró una importantísima victoria en casa que le permite recuperar buenas sensaciones y alejarse de los puestos de descenso, el Real Betis perdió en Mendizorroza ante el Alavés, cosechando un partido nefasto y en el que se volvieron a sumar nuevos lesionados y bajas para el próximo choque. Aún así, los béticos mantienen la sexta posición en la tabla clasificatoria. El Sevilla disputaba el sábado su partido ante el Athletic Club. Los de Almeida logran tomar aire y situarse en el puesto 12 de la tabla con 24 puntos. El Sevilla llegaba golpeado por las bajas con 8 ausencias, 7 de ellas por lesión, incluyendo a Alexis Sánchez. Y el inicio no fue el mejor. Robert Navarro abrió la cuenta para los vascos y parecía hundir a Almeida en un ambiente muy difícil en el Ramón Sánchez Pizjuán. Peque Fernández igualó los 42 minutos y le dio oxígeno a los andaluces ante el descanso. Ya en el segundo tiempo, Acor Adams, en concreto en el minuto 56, logró el 2-1 definitivo de penalti y el desahogo total en el elenco sevillista. El próximo rival será el Mallorca en Son Mox en un duelo directo por la permanencia. Será el próximo lunes a las 9 de la noche y llega también en ese partido, pues estará presente Niall Maupay para reforzar la delantera. Hay que decir también que en las últimas horas Alfon ha salido cedido al Villarreal hasta final de temporada. Por su parte, el Real Betis cerraba la jornada dominical visitando al Alavés con un equipo plagado de bajas por lesión. Pau López volvía a la portería y Bacambú hizo las veces de 9. Hasta 4 disparos a puerta del congoleño que no logró siquiera intimidar al guardameta Babazorro. Los goles de Carlos Vicente y Tony Martínez a los 2 minutos del inicio del primer y segundo tiempo respectivamente dejaron muy tocado al Betis. En los últimos compases del encuentro, Pellegrini dio entrada al Chimi y a Pablo García, que poco o nada aportaron al ataque, ya que fue finalmente Abde el que maquilló el resultado en el minuto 95. Los verdiblancos juegan mañana en casa el último partido de la liguilla de la Europa League frente al Feyenoord. No dependen de sí mismos para estar entre los 8 primeros y ya después, posteriormente, el domingo a las 4:15 recibirán en la Cartuja al Valencia, que recientemente ha fichado al esbético Guido Rodríguez para su medular. Desde la directiva verdiblanca se es claro, y si no se producen salidas, tampoco llegarán ni el lateral izquierdo ni el ansiado delantero. Hasta aquí toda la actualidad deportiva. La próxima semana más y mejor, como siempre, en El Pulso. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Muchísimas gracias y vamos sin solución de continuidad a la firma de Carmen Fuentes. Va a convertir nuestra Feria de Sevilla en un parque de atracciones. Ya no les vale con venir aquí en masa a los influencers de excursión que se creen que esto es un evento más del año que tienen que tachar como si fuera un festival. Haciendo publicidad, riéndose y mofándose de nuestro acento, imitándolo y de nuestras costumbres cuando bailan sin gracia ninguna, todo se ha dicho, y sobre todo sin ganas. Si no es que ahora han decidido que se van a ahorrar el tren hasta aquí, privando a los sevillanos del beneficio económico que supone esta festividad para nuestra ciudad, haciendo su propia feria de abril en Madrid. Más concretamente, Madrid Lucía, una iniciativa privada de unos empresarios andaluces, con más delitos si cabe.
y allí se sacarán bonos y entradas pues como si fuera un parque de atracciones. Dicen que mejorando la experiencia real, pues se va a sustituir el tradicional albero por césped para que no se manchen los trajes de gitana, que por cierto serán de alquiler, para que así puedan disfrutar la experiencia completa. Que habrá una cocina centralizada, de mayor calidad, evitando que cada caseta tenga su propio catering. En fin, este despropósito, empezando por el nombre, Madrilucía, responde a una evidentísima apropiación cultural y descontextualización cultural, pues la Feria de Sevilla nace, vive y se nutre de una historia, un clima y una cultura que está arraigada en Sevilla. Sacarla de aquí pues la convierte en una copia pues barata, sin alma y en un decorado folclórico sin el significado social y cultural que tiene en nuestra tierra, con trajes de gitana convertidos en meros disfraces de alquiler, quitándole todo el significado histórico, cultural y representación identitaria regional que tiene para nosotros. La música de flamenquito en playlist, sin grupito, en una versión simplificada y comercial que refuerza los estereotipos de Andalucía. Y es que esto no va de compartir cultura, esto va de consumirla sin entenderla, usando símbolos andaluces como ocio, sin comprender ni empatizar con quienes vivimos esto todo el año. Y es que la Feria de Sevilla, lejos de los que algunos puedan pensar, no son solo casetas de lonas a rayas sobre un suelo de albero, farolillos de papel decorando el cielo. Es un código social, una tradición familiar, una forma de relacionarse y una celebración de nuestra manera de vivir y entender la vida durante todo el año. Y eso no se traslada y no se consigue montando 4 más casetas de marcas patrocinadas. Esto me duele profundamente porque me toca lo nuestro. Madrid tiene sus propias fiestas y sus propias costumbres y no entiendo por qué no se centran en reforzarlas en lugar de copiar la de los demás. Dicen los de Despeñaperro para arriba que solo nos hemos enfadado a los sevillanos, que no se escucha nada del resto de Andalucía. Y digo yo que le digan a los de Huelva o Almonte que piensan sacar en un recinto de Madrid, Huesca o Asturias una copia de plástico de la Virgen de Rocío y que la entrada VIP incluye el tradicional salto a la reja, para que puedas tener la experiencia completa. Que digo yo que seguro que también se les escucha. Que en Andalucía tenemos los brazos abiertos para que venga todo el que quiera, con la mente y el corazón abierto, a entender nuestras costumbres, a no mofarse de ellas y a respetar algo que para nosotros es símbolo de nuestra identidad regional. Y ahora enseguida vamos a tener con nosotros la entrevista de esta semana con Braulio Vázquez, que es el director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, viene siendo una institución clave, ¿no?, para la conservación del patrimonio documental sevillano y andaluz. En concreto, desde su dirección, el archivo custodia pues miles de documentos que abarcan varios siglos de historia, que son procedentes en gran parte de la administración del Estado, de protocolos notariales. Su labor se centra tanto en la preservación de estos fondos como en su difusión entre investigadores y ciudadanía. Pero antes de hablar con Braulio, nos vamos a ir unos minutitos a un poquito de publicidad, porque la radio no se sustenta sola, evidentemente, y algo de fondo nos tenemos que poner. Y enseguida volvemos con esta entrevista. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. La Hora de las Personas, un programa patrocinado por ARO, Asociación Histórica Retiro Obrero. La barriada Retiro Obrero de Sevilla, de estilo regionalista, fue diseñada en 1928 por el célebre arquitecto José Gómez Millán, patrocinada por la institución que le da nombre, el Retiro Obrero. En su creación cuenta con centro de vecinos, biblioteca, guardería infantil para madres trabajadoras, economato, almacén de mantenimiento, administración, dispensario médico, baños, piscinas cubiertas, colegio de niñas y niños e iglesia. Todo un logro social. A sus calles le da nombre personalidades que se dedicaron a los derechos de los trabajadores. Es un homenaje vivo a los logros sociales en España. Solicitamos su conservación, la creación de un BIC que le proteja de la destrucción y alteración a la que está sometida ante el abandono de las administraciones municipales, permitiendo y tolerando su deterioro. ARO, Asociación Histórica Retiro Obrero, una asociación creada por los vecinos desde 1928, creando convivencia. Queremos defender y conservar nuestro patrimonio, la hora de las personas.
Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Y como se suele decir, pues las cosas del directo, un pequeño problema técnico con la entrevista de Braulio Vázquez nos impide escucharlo, así que se quedará para la semana que viene, no se preocupen que hablaremos con él. Les hablo ahora de nuestro patrocinador, de Impresiona. Cuando una marca está bien hecha, se nota, y cuando quiere destacar, confía en Impresiona. Impresiona trabajan para profesionales, hacen trabajos profesionales de rotulación, cartelería, merchandising, incluso soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a ideas que marcan la diferencia. Solo tienes que contarles tu proyecto y lo transformarán en una imagen que comunica con calidad, precisión y resultados que dejan huella. Impresiona, creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Además, ahora han lanzado la campaña de Cuaresma de cara a la Semana Santa, donde tienen sus increíbles nazarenitos en 3D que son personalizables en 2 colores y un diseño exclusivo de ellos, además de las miniaturas de trompetas, claves de sol, costaleros, nazarenitos y demás. Están en Plaza del Juncal número 7, en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y como cada miércoles de final de mes, pues tenemos tertulia. En este caso, un mes más, con los amigos Carmen Fuentes, buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Hernández, buenas noches. Buenas noches. Hoy, bueno, pues ha sido un día, o sea, hemos tenido una semana muy singular. Hace muy pocos días, ya prácticamente 10 días, fue el accidente de trenes de Adamuz. Precisamente quería preguntaros primero por este tema, porque lo primero sería la gestión que se ha hecho de la crisis y de toda la situación, ¿no? De verdad que el ministro ha salido, ha hecho 1.000 millones de entrevistas y no sé cuántas ruedas de prensa, pero no sabemos si el no salir a informar no está bien, pero el salir a informar tanto parece que tampoco, ¿no? Bueno, no creo que sea cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad del ministro y del gobierno en este caso es, ya que se va a intervenir y que se van a dar explicaciones, que se den las explicaciones veraces, que no sean contradicciones continuas y que no se esté comentando prácticamente a segundo, y sobre todo creo que también es importante la actitud del ministro, que creo que en todas estas ruedas de prensa ha sido completamente pues defensiva, y teniendo en cuenta que esto ha sido pues un hecho que ha puesto de manifiesto y es símbolo de la fragilidad del relato oficial sobre la seguridad del ferrocarril en España, porque recordemos que decía eso de que el ferrocarril en España vivía el mejor momento de su historia, ¿no? Y que además pues alimenta la percepción de deterioro del sistema y la desconfianza ciudadana, no solamente en las instituciones, sino que además en los transportes. A mí no me parece mal que el ministro haya salido a dar la cara. O sea, creo que lo ha hecho correctamente y además ha demostrado más manejo técnico del que esperábamos, la verdad. Quizá ha pecado un poco de ser demasiado prolijo, puede ser, pero creo que siempre es preferible en estos casos el exceso de explicaciones a la ausencia de ellas, ¿no? Y con respecto a... porque había también polémica con respecto a los enfrentamientos que ha tenido el ministro con la prensa. Es que a mí me parece muy grave que cuando todavía no se sabe el resultado de las investigaciones se esté especulando, yo no creo que tanto con un afán de encontrar realmente la solución, sino de pedir cabezas políticas aún sin saber todavía lo que ha sucedido, ¿no? Y a mí me parece que hay algunos medios que sí están a la caza del ministro sin importar en absoluto cuál es su responsabilidad, que tendrá cierta responsabilidad porque para algo es el ministro de Fomento, ¿no? Pero no sé, a mí me sorprende bastante. De hecho, además el ministro ha salido, ha cogido el envite y ha decidido devolverla por redes sociales, ¿no? Él no se ha amilanado en ningún momento. Eso precisamente, Sí. Eso precisamente es una de las cosas que yo iba a decir, ¿no? O sea, que lo está comentando aquí el compañero. O sea, que responde por redes sociales, o sea, teniendo una actitud, desde mi punto de vista, más de un influencer que de un ministro en una situación gravísima y de una crisis gravísima.
no se trata de pedir cabezas de turco porque tengamos que tener cabeza de turco. Eso de decir no vamos a politizar esta situación me parece cuanto menos hipócrita cuando eran los primeros que estaban politizando la situación de la Dana. Entonces, Mazón sí y ahora este señor no. Entonces me parece cuanto menos hipócrita y sobre todo, repito, me parece genial y maravilloso que de todas las explicaciones que se crean pertinentes, pero lo que no puede salir un día es diciendo pues cosas como que tengo que apuntar las contradicciones, que la vía estaba renovada y el tren estaba prácticamente nuevo, y no para decir que la renovación había sido total y ha tardado más de una semana en matizar en una de sus múltiples comparecencias que se renueva de punta a punta, pero que no en todos sus elementos. A nivel comunicativo debo de darle un aplauso porque me parece muy buena rectificación sin rectificar. Pero, hombre, ya le vale una semana después y que las explicaciones técnicas sean y su respuesta sea es que yo no soy ingeniero. Hombre, por favor, ya que vas a hacer una comparecencia, hazla con un mínimo de información previa, digo yo. Es que es verdad que, claro, quizás por un lado el ministro, como decís, ¿no? El ministro pues le honra, ¿no? Que bueno, que ha habido otros que no, en otras situaciones que ni siquiera han salido a dar explicaciones o han tardado días y días en darlo, ¿vale? Bien, por ahí, a mí me parece que por ahí bien. Pero quizá con el hecho de querer dar información, ha dado información por darla. Y como bien dices, Antonio, pues luego ha habido ni medios y partidos que han aprovechado la situación de pues ahora te voy a dar porque sí, porque estoy esperando el momento de que des un tropiezo. Hombre, es que no creo que sea un tropiezo solamente, es que me parece que es que, vamos a ver, tú no puedes salir con una chulería aplastante diciendo hace apenas unos meses, en varias ocasiones, y diciéndolo incluso en el Congreso, repito, por cuarta vez, que el ferrocarril en España atraviesa el mejor momento de su historia. Este señor se ve que no ha cogido un tren en su vida o que se irá en el Falcon con el Pedro Sánchez, porque es que yo si no lo entiendo. Porque que está llamando tontos a la ciudadanía no ha vivido los múltiples retrasos que están sufriendo los trenes desde un par de años hacia acá, desde después de la pandemia. No está viendo, los apagones continuamente que sufren en los trenes que se quedan tirados en mitad de las vías, los botes que pegan los trenes, o sea, que todo esto venía reportándose desde trabajadores de Renfe y de Adif, que es que esto no es un hecho aislado ni paranormal que ha pasado un día para otro. Esto era una problemática que se venía reclamando desde hace tiempo. Y este señor se jactaba de decir que vivíamos el mejor momento de nuestra historia en el ferrocarril y además se permitió el lujo de aumentar la velocidad en los tramos a pesar de que los maquinistas decían que no era seguro. Entonces, desde ese punto y ahora ya tienes una responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, si vas a salir a hablar como... En mi caso, bueno, pues soy politóloga, ¿no? y si me tocara a mí ser su asesora, hay que salir de explicaciones cuanto antes. Y ahí estoy de acuerdo con Antonio. Pero yo lo que recomendaría sería un llamamiento a la calma, un llamamiento a la prudencia, no entrar en confrontaciones que no vienen a cuento, y me gustaría tirar una lanza en favor de Juanma Moreno Bonilla, porque creo que en este caso sí llevó esas explicaciones y atendió a esto. O sea, no se puede lanzar balones fuera cuando tú estás diciendo que no se sabe lo que ha pasado. Entonces, si no sabes lo que ha pasado, no te quites tus responsabilidades si todavía tampoco sabemos si las tienes. O sea, no te digo que las cargues, pero tampoco te las quites. Le voy a coger el guante a la compañera, le voy a dar la razón, tiene totalmente la razón cuando habla de que no podemos decir que los trenes españoles tienen el mejor momento de su historia. Tendremos más kilómetros de tren de alta velocidad que nunca, pero el tren de alta velocidad es una cosa que la mayoría de los usuarios utilizan de forma muy puntual. Mientras tanto, cercanías y los trenes de media distancia y demás tienen un estado bastante más lamentable. A mí me parece que, por ir separando los distintos aspectos que tiene esto, en cuanto al aspecto, digamos, más relativo a los trenes españoles, no a la comunicación política. Aquí tenemos un problema que desde la crisis del 2008, la salida que se le hizo a la crisis con el austericidio, obligó a hacer recortes en diversos sectores, y uno de los sectores en los que se hicieron recortes fue en el mantenimiento de las vías ferroviarias, igual que se hizo en sanidad y en otros. Evidentemente, cuando invertimos menos dinero en el mantenimiento de estas infraestructuras, no vemos al día siguiente las consecuencias, sino que lo vemos siempre con un poco de retraso. Y a eso hay que sumarle que la liberalización, que en España se ha decidido hace mucho más, con mucho más ímpetu que en otros países europeos, a mí no me parece un movimiento inteligente, pero bueno, se amparan en que Europa lo pide, ha sometido a mucha más presión a las vías ferroviarias. Y bueno, hay quejas por parte de Adif y de Renfe de que las empresas que también hacen uso de estas vías, el canon que pagan debería ser más alto
para facilitar su mantenimiento. Esto es la parte más relativa a los trenes. Con respecto a la comunicación política, Pedro Sánchez no es tonto. Pedro Sánchez, cuando coloca a Óscar Puente al frente de un ministerio tan importante, el que mayor presupuesto maneja, si no me equivoco. No deja de ser quien más dinero mueve. Y además con las polémicas que venía el Ministerio de Fomento, ¿no? Por su anterior inquilino, sabe a quién está poniendo. Y Óscar Puente, yo creo que le gusta salir a pelearse con la prensa, o sea que, y además se le da bien. Yo creo, a mí me podrá gustar más o menos, pero él simplemente ha visto cuál es la estrategia de comunicación política que está triunfando, no solo en España, sino en Estados Unidos y en el resto de sociedades occidentales, del ruido, y como él sabe torear en esa plaza, pues se dedica a ello. Aparte, está la parte técnica, que a mí me parece que Óscar Puente, como ministro de Fomento, está haciendo una labor, digamos, positiva, ¿no? Habrá que ver cómo sale de esta crisis. Si sale más, al final, una crisis, puede ser... Juanma Moreno Bonilla la ha venido muy bien, porque nos hemos olvidado de los escándalos de la sanidad y además ha demostrado bastante sentido de Estado, no echándose al monte. Entonces... Que también es verdad, que al no tener competencia sobre ferrocarril, pues tampoco tenía mucho que, más allá de decir, bueno, pues los servicios de emergencia han venido, han estado... Sí, pero frente al papel, por ejemplo, del Partido Popular de Ayuso, ¿no? Que busca la confrontación continua con una misa de Estado, ¿no? Bueno, perdón, con un funeral de Estado, no misa de Estado. Sí. Que busca la confrontación. Juanma Moreno ha sido inteligente y sabe que no es lo que quiere la sociedad, de algo como una tragedia con 45 muertos, ¿no? Y bueno, pues Óscar Puente le gusta, bueno, yo lo sigo en Twitter y día sí día también decide enfrentarse con cualquier periodista que... Suele entrar a cualquier polémica, sí. Claro, eso es lo que pasa cuando tenemos efectivamente un ministro que es altamente reconocido porque dedica su tiempo a estar contestando pues continuamente, aparte da igual las horas, porque yo me meto en su Twitter y son horas irrespetuosas, o sea que da igual a la hora a la que ese señor conteste, cosa que a mí, pues sinceramente, si fuera él se me caería la cara de vergüenza de decir, cuando se hacen preguntas meramente técnicas, a estas alturas, una semana después, que es que yo no soy ingeniero. Nadie le está pidiendo que sea ingeniero, le está pidiendo que haga bien su trabajo. Yo he podido trabajar de muchas cosas, estoy trabajando en una tienda, pongamos que estoy trabajando en una ortopedia, y yo me pego un año trabajando en una ortopedia, y aunque yo no haya estudiado nada relacionado con eso, termino sabiendo lo que es una silla bariátrica, porque trabajo con eso todos los días. Entonces, no me puedo explicar cómo un señor que es ministro de Transporte se atreve a decir una semana después, que ya ha tenido tiempo de informarse de las cosas y los aspectos técnicos, sabiendo que va a dar 50 ruedas de prensa día sí día también, como dice, es que yo no soy ingeniero. Hombre, y que bueno, que las investigaciones serán las pertinentes, también decía, ¿no? Pero que podemos estar tranquilísimos y seguros. O sea, esto es como cuando también decían que nada más que iba a haber 1 o 2 casos de COVID. Yo cada vez que dicen estaros tranquilos me ha hecho temblar, porque... Pero ¿cómo puede decir que estemos tranquilos que en ningún caso va a ser por una falta de inversión cuando el gobierno anterior, y eso se puede comprobar, el gobierno anterior invertía el doble, entre 6 y 8 millones de euros anuales a la cuestión del transporte. Y en este caso estamos hablando de 3 millones de euros lo que está dedicando este gobierno. Hombre, ha comentado antes Antonio que el año 2008, retrotraernos 17 años para ver las consecuencias, ya parece que puede haberse visto antes, que teniendo en cuenta que es que, ya que te quiero decir, que es que no es solamente la que la hayamos visto por el accidente de Adamuz, es que lo llevamos viendo 2 años. Y que también hemos visto cómo la calidad ha empezado a bajar. Y también, curiosamente, también coincide desde que se sacó este maravilloso bono transporte gratuito, en el que, evidentemente, si un sitio no recauda, pues será más complicado. O sea, si no recaudas por la parte, digamos, privada de los usuarios, pero después el gobierno tampoco invierte para suplir ese dinero que antes se estaba destinando al tema de mantenimiento, puestos de trabajo y demás, obviamente la calidad se reduce. A mí me parece maravilloso que se facilite y que se abaraten los transportes. Yo siempre digo lo mismo, yo no quiero que me regalen un tren gratis, quiero tener un trabajo digno, con una calidad digna para poder yo decidir si me lo quiero gastar en un billete de tren o en un billete de avión, ¿no? Eso me recuerda un poco, bueno, pues a sociedades comunistas donde todo parece que es gratis, pero que no es gratis, sale todo del mismo bolsillo, que son de las pocas gente que cotiza hoy en día.
¿Y creéis que terminaremos llegando a la dimisión, bueno, o a que lo empujen a dimitir a Óscar Puente? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos, y voy a decir por qué. Porque dimitir significa asumir un error, ¿no? Y entonces la política, o sea, y que esto no es que lo diga yo, cualquiera que nos esté escuchando lo podrá haber comprobado, ¿no? O sea, estamos viendo que en este país, por supuesto, no dimite nadie. Ha salido una pedazo de trama de corrupción absolutamente alarmante en el seno de este gobierno y no ha habido una dimisión por ningún sitio, pero sin embargo a este gobierno también se le llena la boca pidiendo la dimisión pues de otros representantes políticos de otros partidos, ¿no? Entonces, si dimite, lo que está haciendo es admitir un error. Yo creo que la táctica va a ser aguantar el chaparrón, cerrar los ojitos, esperar que esto pase y que ellos estarán cruzando los dedos porque esto se nos olvide para las próximas elecciones. O sea, creo que electoralmente no se pueden permitir asumir un error, ¿no? Yo, bueno, hacer predicciones siempre es complicado. Tampoco creo probable la dimisión del ministro. Porque es una pieza de caza mayor, no es el ministro de Sanidad en este momento. Sí, Un ministro de Sanidad durante de cualquier la crisis del ministerio, COVID es sí. caza mayor. Un ministro de Fomento tras un accidente ferroviario y además con un perfil tan político como el de Óscar Puente no es cualquier cosa. No ha dimitido Marlaska cuando ha tenido los problemas en la frontera. No ha dimitido el ministro de Justicia con el follón de la huelga de los jueces. En fin, no va a dimitir Óscar Puente por esto. Además, a mí de verdad no me parece que el papel de Óscar Puente haya sido malo en esta crisis. ¿Es mejorable? Sí, probablemente, no digo que no, pero no creo que haya sido un mal papel el que ha hecho. Hombre, también es verdad que yo también me gustaría decir que no vamos a cargarle él tampoco con toda la culpa, o sea, porque digo, aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que al final, pues, bueno, pues que venimos de que el antiguo ministro de Transporte, que no se nos olvide, por eso digo que retrotraernos a 2008 me parece un poquito heavy, cuando el antiguo ministro de Transporte está en la cárcel, cuando Coldo, que era su asesor, estuvo en la junta directiva, no se recuerda mismo qué puesto ocupaba, de Renfe, y que Jessica, una de esas amigas, sobrinas, lo que sea, de el ministro entonces de Transporte, Ábalos, que repito, está en la cárcel, también fue directora junta de Adif. Entonces, hombre, digo yo que todas esas cosas pues igual también habrán sumado, ¿no? Que no solamente la culpa será de este señor, pero sí que habrá sido de la trupe que le ha precedido y que, bueno, que al fin de cuentas que también iba con su sigla. Por otro lado, hemos tenido quizás una de esas facetas feas que suele tener a veces la prensa. Es verdad que se ha hablado muchísimo de las víctimas, pero ha sido un poco feo. Cualquiera que viera en Twitter, por ejemplo, cuando los familiares ese mismo día o al día siguiente todavía no habían localizado a algún familiar y lo ponían en redes sociales, era casi enfermizo ver muchos, por desgracia, periodistas, lógicamente, redactores, respondiéndole a esos tweets, porfa, si puedes hablar con nosotros. Y ha sido un poco morbosa la prensa con respecto a esto, porque también nos metemos todos y que se salve el que pueda, y aquí también somos medios de comunicación, lógicamente, pero me da la sensación de que hemos sido un poco buitres buscando la carnaza de a ver dónde están las lágrimas, los familiares heridos, el familiar que sale a la puerta de donde sea a decir es que llevo 2 días sin saber nada y no me dicen nada y da 4 voces. ¿Hemos sido un poco sucios la prensa? Yo, bueno, no voy a generalizar, pero yo creo que sí, que hay medios y periodistas con nombre propio que han hecho pornografía de la tragedia. Me he acordado viendo el documental que se hizo sobre el caso Alcácer, la de palos que le cayeron a Nieves Herrero, con toda la razón del mundo, por aquel programa infame que hizo, ¿no? Relativo al caso Alcácer. Han pasado más de 30 años y hay cierta prensa que parece que no aprendió la lección, ¿no? Y especialmente en televisión, porque también algunos medios escritos, pero donde más se ha notado es en televisión, ¿no? Y bueno, y luego se sorprenderán, ¿no? De la pérdida de credibilidad que tienen los medios frente a la opinión pública, ¿no? Y además, antes la compañera ha dicho una expresión que yo no termino de estar de acuerdo, que no hay que politizar todo. No estoy de acuerdo en el sentido de... porque creo que hablamos de politización en un sentido siempre peyorativo,
pero que también que politiza simplemente la gestión pública de las cosas, ¿no? O sea, que eso Ujú. no tiene por qué tener una connotación negativa. Y yo creo que hay muchos medios de comunicación que lo que han visto es, uno, cómo atraer audiencia ofreciéndoles carnaza, y dos, cómo cobrarse una pieza política también sin ningún tipo de respeto por la tragedia que ha sucedido, ¿no? Que no digo yo que una tragedia como esta no tengan que depurarse responsabilidades, pero siempre hay que hacerlo de una forma mucho más fría y con mucho más tacto del que se ha hecho. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio, vamos. O sea, completamente de acuerdo. No sé si me he explicado mal, pero o sea, yo precisamente como politóloga sí que pienso que prácticamente todo es política y más hoy en día, ¿no? O sea, yo por supuesto que sí que creo que hay que politizar, pues creo que prácticamente casi todo, ¿no? Creo que hoy en día es política. Creo que los medios de comunicación, pues lamentablemente, como también decía el compañero, no quiero generalizar, pero creo que sí que se ha hecho, bueno, pues quizá un poco ese drama, porque además me recordaba también incluso a lo de la Dana, porque yo llegué a tener 2 días que tenía mal cuerpo, porque es que te metías en redes sociales, eran continuamente vídeos, encendías la tele, eran continuamente vídeos, escuchabas las radios en el coche y eran todo el rato hablando del mismo tema, con lo cual ya tenía una carga bastante importante, cuando además eso, contactando a día de hoy siguen saliendo, ¿no? Me sigue siendo un vídeo de una entrevista que yo miro cuando se ha hecho, porque digo, a lo mejor es anterior y me ha salido ahora. Ujú. La entrevista era de esta mañana, fulanito que perdió a su prima en el tren, no sé, bueno, yo creo que los testimonios están bien que se cuenten, porque bueno, al final creo que ellos también necesitan a lo mejor lo que son las víctimas, son los que pueden hablar, ¿no? También se ha hecho un poco de sangre con respecto a que están yendo a plato de televisión, quizá para ellos sea un poco terapéutico, y creo que quizá también ayuda a esos familiares de las víctimas a lo mejor a escuchar el testimonio de alguien que lo vivió, pues a lo mejor también le acerca un poco a esa realidad que a lo mejor ellos necesitan. Pero más allá de ahí es la parte morboso, porque había situaciones, por ejemplo, cuando estaban esperando para que le dieran la noticia, ¿no? Que en ese momento de tensión, de miedo, de sufrimiento, yo creo que si pierdes un familiar es lo peor que te puede pasar. No saber dónde está, esa angustia, yo creo que eso es inaguantable para el cuerpo humano. Entonces en ese momento pues se dicen muchas cosas, como dicen en plan, es que no me dicen nada, han pasado 2 días, no me dicen nada. ¿Quién le dice a ese señor que si no le han dicho nada ya es porque se tiene que esperar para la peor de las noticias, ¿no? Ujú. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, claro, en ese momento se decían pues auténticas barbaridades, tanto de parte de los periodistas con las preguntas buscando que dijeran esos titulares, y la verdad que me ha parecido bueno, pues un poco, en fin, un poco duro. Que además, precisamente, esta situación también ha provocado, hablando de las familias, que se convocara aquel acto, no lo vamos a llamar funeral, porque no era una misa ni era una cuestión religiosa, era un acto de homenaje y de recuerdo a esas víctimas para el próximo día 31, que luego se tuvo que desconvocar porque parece ser que empezaron a llamar a los familiares y le dijeron, no, mire usted, yo a esto no voy a ir, pues si va el presidente o si va el ministro o lo que sea, yo a esto no voy a participar. Y se ha vuelto a convocar, pero bueno, en presencia de los reyes, con una segunda fila, como es el caso de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno. También ha sido una cuestión esto del funeral. ¿Es razonable, veis razonable que las familias no hayan querido, no quieran participar en un acto con Óscar Puente o con el presidente del gobierno, y sí prefieran algo en el que sí estén ministros o responsables políticos que no, bueno, pues que no tienen una vinculación directa con la tragedia? Hombre, y tanto que me parece comprensible. Si me hubiera pasado a mí, yo no iría porque no me responsabilizo de mí. O sea, lo digo así de claro. Jamás he levantado la mano a nadie que vaya por delante. Nunca he metido ningún tipo de pelea ni verbal ni física. Pero a mí me sucede eso. Yo tengo al ministro Óscar Puente o al presidente del gobierno sentado en la bancada de enfrente y a mí me tienen que aguantar. Eso lo sabe Dios. Entonces me parece más que comprensible. Y después también me ha parecido muy curioso con respecto a este homenaje, ¿no? Ese nuevo debate que se ha querido generar sobre si misa, no misa, sobre si Estado laico o no Estado laico. Hombre, me parece que quizás funeral de Estado, vale, somos un Estado confesional, pero es verdad que somos un país tradicionalmente católico, y me parece también que cada familiar estaría en el derecho de decir si quiere o no quiere que se nombre a su familiar, porque por sus creencias o por lo que sea, del mismo modo que si se hubiera hecho un homenaje, no sé lo que harán, lo desconozco, islámico,
y a lo mejor me lo hacen a mí y a lo mejor yo no soy musulmana, que a lo mejor yo acudiría por respeto porque creo que un colectivo o una religión me está haciendo como un homenaje desde su creencia, con lo cual yo personalmente, aunque no profese esa fe, acudiría. Pero también estaría en mi derecho de decirle, oye, mira, que yo no soy musulmana, ni mi hermano es musulmán, no lo incluyas. Pues yo no entiendo dónde está el problema cuando me parece que es un homenaje bonito y todo el mundo es libre de decidir si va o no va, como está pasando. En este caso, curiosamente, no ha sido por motivos religiosos, sino que ha sido por motivos de no quererse encontrar con según qué político, según qué institución. Yo, por separar las dos partes del debate, ¿no? La primera, con respecto a aquellas familiares que no hayan decidido no ir porque estaban el presidente del gobierno o el ministro de Transporte, no sé, lo respeto profundamente porque, en fin, el duelo es una cosa muy difícil de llevar, aunque no lo comparto en absoluto, ¿no? Porque incluso, mira, Óscar Puente casi que podría comprarlo, pero qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez sobre la tragedia, ¿no? De verdad no, o sea, entiendo que luego cada persona es libre de decidir si va o no va a un acto de este tipo. Entonces me parece inteligente que el gobierno decida hacerlo más adelante y contando con representación de la jefatura del Estado, ¿no? Que es una institución bastante más neutra que el gobierno. No sé si además habrían pensado en que participara la oposición o no, ¿no? O al menos las autoridades de la Junta de Andalucía, ya que la mayoría de las víctimas eran andaluzas, ¿no? Siendo un acto, digamos, que reuniera más a las instituciones más representativo. Me parece bien que hayan dado marcha atrás y lo planteen de otra forma, ¿no? Y con respecto a la parte religiosa, es que a mí me parece que aquí estamos ante una falsa dicotomía. Es que un homenaje no es excluyente al otro. Por un lado, un Estado confesional puede hacer un homenaje a las víctimas en el que son las instituciones del Estado sin representación religiosa las que lo hacen, y luego además que las familias decidan cada una o de forma conjunta, ¿no? Pues por ejemplo con el arzobispado, con la institución religiosa que ellas prefieran, hacerle una misa a su difunto. Es que no, a mí yo no veo dónde está la contradicción entre una cosa y otra. Se pueden hacer ambos homenajes y ambos son bienvenidos. Pues sí, la verdad que sí. Y nos quedan 5 minutitos, os pido casi en telegrama. En el día de ayer se votó el decreto Omnibus, que aparte de las pensiones, pues lleva no sé cuántas cientos de cosas, que es esta solución que viene teniendo el gobierno, ya que no consigue aprobar unos presupuestos, ni siquiera llega a presentarlos, para que se le aprueben cosas, aquel decreto que ellos ya aprobaron y que ahora pues tiene que tener su convalidación en el Congreso. Igual que el año pasado, porque la estrategia viene siendo la misma, Junts y PP han pedido que estamos de acuerdo con la subida de las pensiones, pero que esto hay que votarlo separado del resto de cosas. Y luego hoy hemos sabido precisamente que el vídeo en el que Pedro Sánchez critica que Junts, bueno, a Junts no lo menciona, que el PP se vuelve a meter en la trinchera y que secuestra a los pensionistas, se grabó a la 1 de la tarde, cuando la votación se llevó a cabo a las 3:30 y el vídeo se publica a las 5 de la tarde. Es decir, ya sabían de antemano cuál iba a ser la estrategia de respuesta a este no que se conocía. Es tan sencillo. O sea, ¿el gobierno ha buscado precisamente, creéis que el gobierno ha buscado precisamente esa confrontación o que es que me lo he encontrado y estaban preparados por si al final no cambiaban de opinión? Hombre, y tanto que la ha buscado, me parece que una vez más le pegan una patada, pero eso sí, lo más, bueno, eso se creen ellos, porque ya digo, yo que creo que de verdad que es que este gobierno se cree que todo el mundo es tonto y que nadie se entera de lo que están pretendiendo hacer. O sea, me parece pegarle una patada a la democracia, me parece una falta de respeto a la dignidad que se presupone de una institución como es el Congreso de los Diputados, como es el Parlamento, que nos representa, bueno, pues nos representa a todos, ¿no? O sea, me parece una jugarreta el querer meter, o sea, están dando elegir, o sea, que o aceptas mi proyecto entero o me lo tumbas entero. Y además, si me lo tumbas, por algunas cosas que no podrán, que me las tienes que aceptar, encima te voy a acusar y te voy a acusar políticamente por un pequeño párrafo, una pequeña cuestión que incluye en ese documento, ¿no? Me parece de verdad que lo que está haciendo es reducir el control parlamentario, me parece un chantaje parlamentario en toda regla
y me parece una auténtica barbaridad lo que están pretendiendo hacer. O sea, qué manera de cargarse el normal funcionamiento de una institución democrática que, como digo, estamos ahí representados todos los españoles y todas las españolas, y me parece, es que de verdad la palabra jugarreta es lo mínimo que se me ocurre para decir esto. Evidentemente, pues que ha dicho pues el Partido Popular y Junts, que bueno, que dime medidas a medida, y como se ha hecho, para eso existe el procedimiento parlamentario, debatiremos, se sacarán las mociones, después se votarán las mociones y después se publicarán o no. Pero qué jugarreta esta de querernos la cola por la puerta de atrás, me parece tremendo, vergonzoso. Bueno, esto es una repetición del episodio que ya vivimos el año pasado, ¿no? O sea, es exactamente el mismo episodio. El gobierno intenta que la aprueben todas las medidas con esto que ahora llamamos decretos omnibus, que no es el único gobierno que lo ha utilizado, ¿eh? Aquí todos han caído en esa trampa. El año pasado ya sucedió lo mismo, tuvieron que desgajar el tema de las pensiones de los demás, incluso socios como el PNV, que no es Junts per Catalunya, que es un socio bastante más serio y fiable, le han criticado que lleve todas las medidas en conjunto, ¿no? Cuando podría haberlas desgajado. A mí no me gustan especialmente este tipo de triquiñuelas, pero bueno, también creo que el PP y la oposición sobreactúan, ¿no? Cuando... En fin... Hombre, que te acusen de no querer subir las pensiones y que encima te hagan ese discurso político dejando a ti como el malo malísimo, cuando lo que has hecho ha sido colármela en un documento que o te apruebo el documento entero con todas las medidas que a ti te da la gana de poner ahí, o te lo tumbo, y si encima te lo tumbo me estás diciendo que quiero ir en contra de las pensiones cuando es uno de los mayores dramas de nuestro país, me parece que juega completamente con la opinión. Saber cuáles de esas medidas son las que le parecen mal al Partido Popular, porque estaban también ayudas a la DANA, si no me equivoco, ayudas al transporte. El aspecto más polémico que había era el tema de que los grandes tenedores de vivienda a partir de 10 viviendas no pudieran desahuciar a personas en situación vulnerable. Ni siquiera era que no pudieran desahuciar, sino a personas en situación vulnerable. Ese era el que quizá podía ser más cogido con pinzas, ¿no? Por la polémica que era con el tema de la ocupación. Por eso mismo hay que debatir propuesta a propuesta y medida a medida. Porque es que... O sea, sí, pero... es que con que haya una sola medida que a un partido le parezca una auténtica barbaridad, me parece más que legítimo que no te aprueben todas las demás, porque es que me la estás intentando colar. Es que, o sea, yo lo que veo es que me la estás... estás intentando colarla sí o sí. Y eso es lo que me parece grave. No el hecho de las medidas que serán discutibles o no, estaré más de acuerdo o no. Es que a mí me parece que el PP sobreactúa de continuo, ¿no? Quiero decir, coño, que han puesto a Miguel Tellado, que es un hooligan parlamentario. Y a mí, de verdad, no sé, a mí me da la sensación de que no hay ciudadano que no vea esto y piense que es un circo. Tanto por uno como por otro, porque totalmente a mí me parece que el gobierno sabía lo que se enfrentaba al presentarlo así y el PP se lo han puesto muy fácil para hacerlo así y ha entrado al trapo. Entonces, nada, pues más descreimiento de los ciudadanos en la política porque ven que se repite la misma... ¿no? La historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Pues esto es una farsa. Y ahí lo tenemos que dejar esta semana, como cada mes, como cada tertulia de fin de mes. Me dan ganas de seguir aquí una hora más, pero no, ojalá pudiéramos algún día hacerlo. Aquí nos quedamos una semana más, un mes más. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un placer. Nos oímos la semana que viene. Esta semana, como iba tan apretado el programa, era imposible meter como la semana pasada una crónica de cómo ha ido el carnaval. La semana que viene lo haremos doble, no hay ningún problema. Y nos vamos precisamente con la presentación de la chirigota del Yuyu, de José Guerrero Roldán, que probablemente ha sido muy, muy disfrutable porque iban de unos cardenales. Parece que no lo vamos a poder escuchar, pero no pasa nada. Cualquiera lo puede encontrar en YouTube, es tremendamente recomendable con la música de la Serenísima de fondo. Como siempre, el Yuyu dando la nota. Nos vamos a quedar ahí entonces porque no puede ser técnicamente, no hay ningún problema. Lo escuchamos seguro la semana que viene y lo retomamos. Por tanto, hasta aquí. Nos oímos la semana que viene. Sean felices, amen bonito. Buenas noches.